El gobierno de Ecuador anunció una recompensa de $100.000 por información sobre el paradero del asambleísta Santiago Díaz Asque, acusado por la presunta violación a una menor de 12 años de edad. La Fiscalía General realizó 3 allanamientos en Quito esta semana en los que recolectó documentos y dispositivos electrónicos como parte de la investigación. Desde entonces, el paradero de Díaz, quien había anunciado que tomaría una licencia para demostrar su inocencia, es desconocido. El asambleísta pertenecía a las filas de la Revolución Ciudadana, pero fue separado del correísmo y de su puesto en la Asamblea tras hacerse pública la denuncia en su contra. Días antes de la acusación, Díaz había presentado un proyecto de ley bastante polémico para reducir la edad de consentimiento sexual de 18 a 14 años de edad. Para hablar de este tema saludamos a Andrés Felipe Castillo Maldonado, asambleísta por el partido oficialista Acción Democrática Nacional, quien por supuesto ha rechazado estas acusaciones de las que es protagonista el señor Díaz, pero también el proyecto que intentaba presentar ante la Asamblea Nacional. Bienvenido, asambleísta. Hola Nicolai, qué gusto saludarle, y a usted y a su audiencia un saludo cariñoso. ¿Qué estaba intentando hacer este asambleísta? ¿Qué pretendía cuando presentó este proyecto de ley apenas 4 días después de presentarse esta denuncia en su contra por presunta violación a una menor de 12 años? No sé qué pretendía, pero sí le voy a decir qué hizo en la realidad. Lo que él hizo es presentar un proyecto de ley a partir del cual se reducía la edad para calificar el consentimiento de las relaciones sexuales de los adolescentes. Es decir, él dice que hasta los 14 años, desde los 14 hasta los 18 años, ya el tema del consentimiento en una relación sexual es de carácter irrelevante, que ya no es relevante para una discusión, sino que había que incorporar una serie de parámetros para que un juez determine si es que esa relación sexual fue consentida o no. Ya han salido varios a decir que esa es una disposición de la Corte Constitucional, que bajo ninguna circunstancia se busca el legalizar la pedofilia, sino que más bien esto era para relaciones sexuales entre adolescentes. No hay un solo caso en el Ecuador en el que un adolescente haya sido judicializado por haber sostenido relaciones sexuales con otro adolescente. No existe eso. Más bien ahora están buscándole el argumento para, desde otro punto de vista, pretender lavar esta decisión repugnante y perniciosa para los jóvenes del Ecuador. Y vea que la bancada de la Revolución Ciudadana estaba apoyando este proyecto, es decir, 10 asambleístas habían expresado que respaldarían este polémico proyecto, y justo cuando se conocen las denuncias contra el señor Díaz, ahí sí 4 de ellos dicen que no, nos apartamos. No, más bien al revés. Primero apoyan, luego se conocen las denuncias, luego sale a la luz del proyecto de ley que habían presentado, y cuando sale a la luz del proyecto de ley que habían presentado, deciden retirar la firma. Es decir, ellos, a pesar de que el señor Díaz Asque ya había sido denunciado, no retiran la firma, sino hasta después de que salta el escándalo y se conoce que en efecto ellos apoyaron ese proyecto de ley. Es decir, esto es un círculo redondo de inconsistencias en lo político, en lo jurídico y en lo moral. Y además, para centrarnos justamente en el protagonista, tristemente, de esta historia, se ha incluso llegado a reportar una denuncia de presunto encubrimiento por parte del padre del menor que denunciaba esta situación. Dice que la madre y la tía trabajan en la Asamblea de Ecuador, y Verónica Arauz, la viuda del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio, asesinado en 2023, incluso lo identificó como quien lideró el allanamiento a su domicilio en 2013. Es un tipo impresentable. Yo no lo conocía porque son de aquellos que están detrás del poder manejando los hilos. Ni siquiera sabía quién era hasta que fue a asomar en la Asamblea Nacional. Además, por una situación muy particular, Nicolai. Él es el suplente de la asambleísta electa Priscila Schettini, quien fue
quitada de sus derechos políticos por un caso de violencia política de género en contra de la ex fiscal del Estado, Diana Salazar. Y a su vez, la ex asambleísta Schettini, esposa del defensor del pueblo, Freddy Carrión Intriago, quien fue ubicado en una fiesta en la época de la pandemia, en donde fue acusado a sí mismo por abuso sexual y adicionalmente sentenciado por abuso sexual mientras cumplía sus funciones como defensor del pueblo. Es decir, estamos rodeados por estos degenerados. ¿En qué va a terminar esto? ¿Qué llamado hacen ustedes? Bueno, primeramente que la Fiscalía, la Corte Nacional de Justicia avancen con los procesos de investigación y juzgamiento, que se hagan los trámites que corresponde, porque lastimosamente dentro de la Constitución ecuatoriana y en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, para poder juzgar a tipos como estos hay que levantarles la inmunidad parlamentaria o dar desde la Asamblea la autorización de enjuiciamiento, pero eso no se puede hacer de oficio, tiene que ser a pedido del juzgador. Entiendo que la Fiscalía y la Corte Nacional de Justicia están avanzando en el proceso y nosotros haremos todo lo que se tenga que hacer para que con la celeridad del caso se autorice el juzgamiento de este señor y vaya a la cárcel como corresponde. Y para claridad de nuestros televidentes, ¿qué pasa entonces ahora con ese polémico proyecto de ley que había propuesto? Bueno, al haber retirado las firmas, los ingenuos que dijeron haber firmado ese proyecto de ley sin haber leído o que han firmado ese proyecto de ley creyendo que era un incremento de penas para el femicidio, ya no cumple con los requisitos que establece la norma. Pero ese proyecto de ley es el de la ignominia, es el de la desvergüenza, es el de la legalización de la pedofilia. Aun cuando hayan retirado sus firmas del pretender regularizar el abuso sexual de menores, no se vuelve. Espero que el pueblo ecuatoriano lo entienda así y sancione como tiene que sancionar políticamente y moralmente a esta banda de degenerados que no han tenido ningún inconveniente en poner ese tipo de normas a conocimiento de una Asamblea Nacional que es distinta y que no se vende para ese tipo de irregularidades. Asambleísta, muchas gracias por su tiempo. Feliz tarde. A usted, Nicolai. Que le vaya muy bien. Una buena semana para usted y su audiencia. Igualmente, buena semana para usted también allí en Ecuador.